Nunca olvidé aquel día de lluvia gris en Santiago. Mientras mis manos temblorosas sostenían la última entrega del día, no imaginaba que ese momento cambiaría para siempre mi destino. Trabajo como repartidora para una pequeña empresa de delivery, recorriendo las calles de la ciudad con mi vieja mochila azul y mi bicicleta gastada. Cada entrega es una moneda más para sobrevivir. Cada kilómetro un desafío contra la pobreza que me rodea desde pequeña. Mi madre, una mujer valiente que me crió sola, siempre me decía: Catalina, la vida no te regala nada. Lo tienes que conquistar con sudor y dignidad. El restaurante El Mirador representaba para mí más que un simple destino de entrega. Era como un espejismo de otro mundo: cristales brillantes, meseros impecables, comensales elegantes que jamás mirarían a alguien como yo. Mis zapatillas gastadas y mi uniforme simple contrastaban brutalmente con ese universo de lujo que parecía estar a años luz de mi realidad. Ese día la lluvia caía sin piedad. Mi chaqueta estaba empapada, mis manos casi congeladas mientras sostenía el pedido. El frío calaba mis huesos, pero la necesidad de completar mi trabajo era más fuerte que cualquier incomodidad. Los repartidores como yo no podemos darnos el lujo de rendirnos. Cada entrega significa la cena de esa noche. Al entrar en el restaurante sentí todas las miradas sobre mí. No era la primera vez, pero ese día algo se sintió diferente. El ambiente elegante parecía detenerse por un instante, como si mi presencia rompiera algún protocolo invisible de distinción social. Fue entonces cuando lo vi. Rodrigo, el hijo del dueño, me miraba de una forma que me hizo sentir incómoda. No era una mirada de desprecio, sino algo más complejo. Había algo en sus ojos que me resultaba extrañamente familiar, algo que iba más allá de la simple curiosidad de un joven de clase alta hacia una trabajadora humilde. Sin esperarlo, él se acercó. «¿Necesitas secarte?», me dijo mientras me ofrecía una servilleta. Su voz sonaba genuina, distinta a lo que esperaría de alguien de su clase social. Por un momento sentí que me miraba no como a una repartidora, sino como a una persona. En ese preciso instante, algo inexplicable sucedió. Un escalofrío recorrió mi espalda, más allá del frío de la lluvia. Una sensación extraña, como si algo más profundo se estuviera gestando en ese momento. No sabía que ese encuentro sería el primer capítulo de una historia que cambiaría todo lo que creía conocer sobre mi vida. La lluvia seguía cayendo afuera, golpeando los ventanales del restaurante, como si presintiera que algo grande estaba a punto de comenzar. Yo no podía imaginar en ese momento que mi vida estaba a punto de dar un giro radical, que ese simple encuentro sería el inicio de un viaje que transformaría mi existencia para siempre. Mi vida era una rutina implacable de entregas y kilómetros. Cada día comenzaba antes del amanecer, cuando Santiago aún dormía y las calles estaban vacías. Mi bicicleta, más que un medio de transporte, era mi compañera de batalla contra la supervivencia. Las aplicaciones de delivery se habían convertido en mi única tabla de salvación después de perder mi trabajo en una fábrica textil. Un despido injusto que me dejó sin opciones. Ser repartidora significaba comer, pagar el pequeño cuarto que compartía con mi madre y mantener un poco de esperanza en medio del caos económico que nos rodeaba. Las mañanas eran una carrera contra el tiempo. Desayuno rápido, casi inexistente, un pan con mantequilla y café negro que calentaba mi estómago vacío. Mi madre, enferma y cansada, me miraba partir con una mezcla de orgullo y preocupación. «Cuídate, mi amor», me decía cada mañana, sabiendo los riesgos que corrían las calles de Santiago. Las entregas no eran solo un trabajo, eran una lucha diaria. Esquivar autos impacientes, sortear baches profundos, soportar el frío cortante del invierno y el calor sofocante del verano. A veces ganaba poco más de 5,000 pesos por jornada, lo cual apenas alcanzaba para lo más básico. Pero nunca me quejaba, la necesidad no permite lujos de autocompasión. En El Mirador hacía mis mejores entregas. Era un restaurante que representaba todo lo que yo no tenía: elegancia, comodidad, tranquilidad. Un mundo completamente diferente al mío, separado por un abismo de desigualdad social que parecía infranqueable. Cada vez que llegaba allí sentía que traspasaba una frontera invisible entre dos realidades completamente distintas. Los meseros me miraban como si fuera invisible. Para ellos yo era solo otro repartidor más, una sombra que aparecía, entregaba y desaparecía sin dejar rastro. Nunca imaginaron que detrás de mi uniforme gastado había una historia, sueños, una vida entera llena de esperanzas y luchas silenciosas. Mi rutina era implacable: desayuno ligero, primeras entregas al amanecer, almuerzo rápido si es que alcanzaba a comer algo, más pedidos hasta que el sol se ocultaba. A veces trabajaba 12 o 14 horas diarias, sin descanso, sin vacaciones. La aplicación era mi jefe implacable, marcando cada entrega, cada minuto, cada movimiento con la precisión de un reloj. Los fines de semana no existían para mí. Mientras otros descansaban, disfrutaban con sus familias o salían de paseo,
yo seguía pedaleando por las calles de Santiago. Las propinas eran mi única esperanza de ganar algo más, un pequeño consuelo, una migaja de gratitud en medio de la indiferencia urbana. Mis compañeros repartidores compartían historias similares. Jóvenes, estudiantes, padres de familia, todos luchando por sobrevivir en un sistema que parecía diseñado para mantenernos en la precariedad. Nos unía el cansancio, la resiliencia y la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. Pero ese día en el Mirador, algo cambiaría definitivamente. No lo sabía aún, pero ese restaurante guardaría un secreto que transformaría mi vida para siempre. Un secreto que estaba a punto de romper toda mi rutina y revelar un pasado que ni siquiera podía imaginar. La última entrega de ese día sería el inicio de todo. Un momento que dividiría mi vida en un antes y un después, sin que yo pudiera siquiera sospecharlo. El Mirador no era solo un restaurante, era un símbolo de poder y distinción en Santiago. Ubicado en el corazón del barrio alto, representaba el sueño inalcanzable de la élite chilena. Un templo de la gastronomía donde cada detalle gritaba exclusividad. El edificio era una joya arquitectónica, con grandes ventanales que permitían ver la ciudad como si fuera un lienzo. Cristales impecables, iluminación tenue, decoración minimalista que costaba más que mi sueldo de un año. Las mesas, cubiertas con manteles blancos inmaculados, parecían sacadas de una revista de lujo internacional. Los comensales eran una mezcla de empresarios, políticos y familias tradicionales santiaguinas. Hombres de trajes carísimos, mujeres con joyas que brillaban más que sus sonrisas artificiales. Cada mesa era un pequeño mundo de conversaciones sobre negocios, política y los últimos chismes de la alta sociedad. La cocina era un templo de la gastronomía moderna. Chefs con formación internacional preparaban platos que parecían obras de arte más que comida. Un menú que cambiaba cada temporada, con ingredientes traídos de lugares exóticos, donde un solo plato podía costar más que mi salario mensual completo. El dueño, don Ernesto Valenzuela, era un empresario respetado y temido. Había construido su imperio restaurantero después de décadas en el mundo de los negocios. Su familia era conocida por tener conexiones en los círculos más influyentes de Chile, con una red de poder que se extendía más allá de lo imaginable. Los meseros eran casi invisibles, pero perfectamente entrenados. Se movían como sombras, anticipando cada necesidad de los clientes antes de que la pidieran. Uniformes impecables, modales refinados, una elegancia que contrastaba brutalmente con la realidad de trabajadores como yo. Para mí, el Mirador siempre había sido más que un restaurante. Era un recordatorio constante de la desigualdad que vivíamos en Chile. Mientras yo pedaleaba bajo la lluvia para entregar un pedido, ellos disfrutaban de vinos que costaban más que mi bicicleta. Nunca imaginé que ese lugar guardaría un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Un secreto relacionado con mi pasado, con mi familia, con historias que permanecían ocultas bajo esa fachada de lujo y perfección. Rodrigo, el hijo del dueño, sería la primera grieta en ese mundo aparentemente intocable. Él no sabía aún que su mirada ese día marcaría el inicio de algo que nadie podría predecir. Un detalle insignificante, una entrega más, un momento aparentemente normal. Pero algo estaba a punto de cambiar para siempre. Rodrigo Valenzuela no era el típico heredero de familia millonaria. A sus 28 años representaba una generación diferente dentro del mundo empresarial chileno. Alto, de mirada inteligente, con un máster en administración de empresas en Europa, pero con un espíritu que no encajaba completamente con la rigidez de su familia. Trabajaba en el Mirador no por obligación, sino por convicción. Quería demostrar que podía hacer crecer el negocio familiar con ideas innovadoras. Su padre lo veía como un hijo rebelde, pero con potencial. Ernesto Valenzuela esperaba que Rodrigo siguiera al pie de la letra la tradición familiar, pero él tenía otros planes. Había viajado, conocido diferentes culturas y eso lo había transformado. No era un empresario tradicional que solo miraba los números, sino alguien que buscaba entender el mundo más allá de las estadísticas. Sus compañeros de la élite lo consideraban algo ingenuo, pero él se sentía orgulloso de su perspectiva diferente. Dentro del Mirador, Rodrigo lideraba proyectos de responsabilidad social. Implementó programas de inclusión laboral, becas para jóvenes de escasos recursos y alianzas con pequeños productores locales. Acciones que generaban ruido entre los empresarios más conservadores, pero que a él le importaban poco. Su madre, Elena, una mujer de la alta sociedad santiaguina, lo veía con una mezcla de orgullo y preocupación. Entendía que su hijo era diferente, pero temía que esa sensibilidad lo alejara del mundo de los negocios tradicionales. Rodrigo no era el hijo que ella había imaginado, pero lo amaba profundamente. Los rumores en la alta sociedad lo describían como el hijo rebelde. Algunos lo criticaban, otros lo admiraban. Había rechazado varias propuestas de matrimonio con hijas de familias influyentes, prefiriendo construir su propia historia.
Su independencia era su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Ese día, cuando me vio entrar como repartidora, algo cambió en su mirada. No era la típica observación de desprecio que solía ver en otros empresarios. Había algo más, una chispa de curiosidad que me hizo sentir incómoda. No sabía en ese momento que mi llegada sería el inicio de algo que transformaría la vida de ambos. Un encuentro aparentemente casual que guardaría secretos familiares profundos, capaces de destruir la imagen perfecta de los Valenzuela. Rodrigo representaba la nueva generación, más humana, más comprometida, pero ni él mismo imaginaba lo que estaba a punto de descubrir. Un secreto familiar estaba a punto de salir a la luz, y yo sería, sin quererlo, la protagonista involuntaria de esa revelación. En Chile la distancia entre clases sociales no es solo económica, es un abismo invisible pero profundamente sentido. Yo lo había experimentado toda mi vida, pero ese día en el mirador ese abismo se sintió más real que nunca. Mis zapatillas gastadas, mi uniforme de repartidora, mi rostro cansado contrastaban brutalmente con el mundo de lujo que me rodeaba. Cada mirada de los meseros, cada gesto de los comensales gritaba una verdad incómoda. Yo no pertenecía allí. Era como una intrusa en un mundo que jamás me permitiría ser parte. La desigualdad en Chile es como un muro de cristal. Lo ves, lo sientes, pero parece imposible de traspasar. Un muro construido con privilegios generacionales, con redes de contacto invisibles, con oportunidades que se heredan como apellidos. Mis oportunidades habían sido limitadas desde el nacimiento. Mientras los hijos de familias como los Valenzuela estudiaban en universidades privadas, viajaban por el mundo y tenían sus carreras prácticamente diseñadas. Yo había tenido que trabajar desde los 16 años para mantener a mi madre enferma. El sistema parecía diseñado para mantenernos en nuestro lugar. La educación, el trabajo, las oportunidades, todo estaba marcado por un sello de origen social. Un sello que determinaba tu destino antes de que siquiera pudieras soñar. Mis compañeros de barrio sabían que sus sueños tenían fronteras invisibles pero infranqueables. Éramos como plantas intentando crecer en un terreno árido, con pocas probabilidades de florecer. Rodrigo representaba algo diferente. Su mirada no era de desprecio sino de genuina curiosidad, algo que me desconcertaba completamente. Los hijos de empresarios normalmente nos miraban como si fuéramos parte del mobiliario, no como personas. Éramos invisibles, éramos parte del decorado de su mundo perfecto. Pero él era distinto, había algo en sus ojos que me hacía sentir que me estaba viendo realmente. Mis manos, marcadas por años de trabajo duro, sostenían el pedido como un escudo. Cada entrega era más que un trabajo, era una declaración de supervivencia. No pedía lástima, solo una oportunidad de existir con dignidad. Cada kilómetro recorrido en mi bicicleta era un grito silencioso contra un sistema que nos empujaba constantemente hacia abajo. La barrera de clase no era solo económica, era cultural, era un lenguaje no dicho. Era una serie de códigos que yo no conocía y ellos dominaban perfectamente. Un mundo donde una palabra, un gesto, podía delatar tu origen. Donde tu acento, tu forma de vestir, tus modales, todo gritaba de dónde venías antes de que pudieras abrir la boca. Mis sueños habían sido pequeños: sobrevivir, cuidar a mi madre, tal vez estudiar algo en la universidad nocturna. Nunca imaginé que un simple pedido en el mirador cambiaría todo. Nunca pensé que cruzaría esa barrera invisible que parecía tan sólida e infranqueable. Rodrigo se acercaba. Su mirada era diferente. No era la mirada condescendiente de un empresario, sino algo más profundo, más complejo. No sabía en ese momento que ese encuentro rompería todas las barreras que creía infranqueables. Un secreto familiar estaba a punto de explotar, y yo sería el detonante involuntario. Un secreto que cambiaría para siempre la imagen perfecta de los Valenzuela y mi propia vida. La familia Valenzuela era un bastión de tradición y poder en Santiago. Cada miembro había sido educado para mantener intacto el imperio familiar, con reglas no escritas pero profundamente arraigadas. Rodrigo sería la primera generación en cuestionar ese orden establecido. Cuando Ernesto Valenzuela, el patriarca, se enteró del interés de su hijo por mí, su reacción fue inmediata y brutal. «No vas a manchar el nombre de nuestra familia con una repartidora», fueron sus palabras exactas. La discriminación no podía ser más explícita, más hiriente. Elena, la madre de Rodrigo, representaba otro tipo de resistencia. Más sutil pero igualmente destructiva. Sus miradas de desaprobación, sus comentarios velados sobre mi origen, construían un muro invisible pero infranqueable. Para ella yo representaba todo lo que su hijo no debería ni mirar. Los tíos y primos de la familia no fueron diferentes. Reuniones familiares donde mi nombre era susurrado como una amenaza, como si mi simple existencia pudiera contaminar su linaje. Discusiones acaloradas donde Rodrigo defendía la posibilidad de una conexión más allá de los prejuicios sociales. «Ella no es de nuestro mundo», repetía el padre constantemente.
Cada intento de Rodrigo por humanizar mi imagen era recibido con desprecio y una resistencia feroz. La familia Valenzuela había construido su imperio sobre la base de la pureza de sangre y los matrimonios estratégicos. Mis orígenes humildes eran un insulto para su concepción de la sociedad. Una repartidora hija de una mujer enferma, sin conexiones, sin futuro aparente. Para ellos yo era menos que un obstáculo, era casi una afrenta personal. Rodrigo comenzó a investigar. Algo en mi historia le resultaba extrañamente familiar. Había detalles que no cuadraban, secretos familiares que comenzaban a emerger como fracturas en un cristal aparentemente perfecto. La resistencia familiar no era solo social, era un mecanismo de defensa de un sistema que había mantenido su poder durante generaciones. Cada intento de Rodrigo por acercarse era recibido con amenazas sutiles. Comentarios sobre desheredarlo, sobre cortar todo tipo de apoyo económico. Pero Rodrigo había cambiado. Ya no era el hijo dócil que seguiría ciegamente los mandatos familiares. Algo lo impulsaba a descubrir la verdad, sin importar el costo. Un secreto familiar estaba a punto de explotar, y yo sería el detonante involuntario de una revelación que cambiaría para siempre la historia de los Valenzuela. La resistencia familiar había comenzado, pero nadie podía imaginar lo que estaba por venir. Los secretos familiares son como heridas ocultas que sangran en silencio. En la familia Valenzuela ese secreto llevaba años enterrado, esperando el momento preciso para emerger y destruir la imagen de perfección que habían construido durante décadas. Rodrigo comenzó a hurgar en los archivos antiguos de la empresa familiar. Documentos guardados en cajas de seguridad, algunos amarillentos por el paso del tiempo, otros cuidadosamente preservados como si escondieran un tesoro. Cada carpeta era un fragmento de un rompecabezas que amenazaba con desmoronar la historia oficial de su familia. Los archivos estaban meticulosamente organizados, pero había espacios en blanco que resultaban sospechosos. Fechas extrañas, documentos incompletos, referencias cruzadas que no terminaban de tener sentido. Era como si alguien hubiera limpiado deliberadamente parte de la historia familiar. Su padre, Ernesto Valenzuela, había construido su imperio sobre una base que parecía inquebrantable. Un conglomerado empresarial respetado en todo Chile con conexiones en los más altos círculos políticos y económicos. Pero cada documento que Rodrigo revisaba dejaba más preguntas que respuestas. Un nombre comenzó a resonar entre los papeles: Miguel Sánchez, un socio antiguo de la empresa que había desaparecido misteriosamente hace más de 2 décadas. Los registros oficiales hablaban de una separación de negocios, pero algo en el tono de los documentos sugería algo más profundo, más oscuro. Las conversaciones familiares se habían convertido en un campo minado. Cada vez que Rodrigo intentaba preguntar sobre Miguel Sánchez, un silencio sepulcral caía sobre la familia. Su madre cambiaba de tema, su padre se ponía a la defensiva, sus tíos miraban hacia otro lado. Era un pacto de silencio no declarado pero absolutamente efectivo. Los rumores en los círculos empresariales de Santiago hablaban de una sociedad rota, de un conflicto que había terminado trágicamente. Versiones extraoficiales sugerían una traición, un negocio que había terminado en algo más que una simple disputa mercantil. Pero nadie se atrevía a contar la verdad completa. Fue entonces cuando comenzó a investigar mi historia familiar. Un detalle insignificante llamó su atención: mi apellido o mi origen, algo que parecía conectarse de manera inexplicable con la historia de Miguel Sánchez. Pequeños detalles que no cuadraban, historias que no terminaban de cerrarse. Las piezas comenzaban a encajar, pero no de la manera que nadie esperaba. Un rompecabezas familiar que amenazaba con destruir todo lo que los Valenzuela habían construido durante generaciones. Secretos enterrados que amenazaban con salir a la luz, desenterrando verdades que algunos preferían mantener ocultas. Mi llegada al restaurante ese día no era una casualidad. Era el resultado de un plan que venía gestándose desde hacía años, sin que yo lo supiera. Un plan que involucraba historias de traición, secretos familiares, y una verdad que cambiaría para siempre el destino de 2 familias. Un secreto familiar estaba a punto de explotar, y yo sería el detonante involuntario de una revelación que cambiaría para siempre la historia de los Valenzuela. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y nadie estaba preparado para lo que vendría. La revelación llegó un domingo por la tarde, en medio de un almuerzo familiar que parecía completamente normal. Rodrigo había estado investigando durante meses, reuniendo cada pequeño detalle como quien arma un rompecabezas delicado. El restaurante El Mirador estaba casi vacío. La familia Valenzuela ocupaba la mesa principal, ese rincón privilegiado donde siempre celebraban sus reuniones. Yo estaba haciendo una entrega cuando todo comenzó a desmoronarse. Ernesto Valenzuela no pudo contener más el secreto. Su rostro, habitualmente imperturbable, mostraba signos de tensión. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una copa de vino.
Rodrigo lo miraba fijamente como si pudiera arrancar la verdad con la intensidad de su mirada. Miguel Sánchez no era solo un socio, comenzó a decir Ernesto con la voz quebrada. Era mi hermano. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Su esposa Elena cerró los ojos como si quisiera borrar ese momento de la historia familiar. La historia era más compleja de lo que cualquiera hubiera imaginado. Miguel había sido el socio fundador original del restaurante, pero algo había salido terriblemente mal. Una traición, un negocio que terminó en tragedia, un secreto que había sido enterrado durante décadas. Rodrigo sacó unos documentos que había encontrado en archivos antiguos. Papeles que revelaban una sociedad rota, una traición que había costado la vida de Miguel. Las pruebas estaban allí, en blanco y negro, desafiando años de mentiras familiares. Lo que hiciste fue imperdonable, dijo Rodrigo a su padre. Sus palabras cortaban el aire como cuchillos. La familia Valenzuela había construido su imperio sobre los restos de una traición que ahora salía a la luz. Fue entonces cuando me miraron. Algo en mi rostro, en mi historia, parecía estar conectado con ese secreto familiar. No era una coincidencia que yo estuviera allí ese día. Algo más grande nos había reunido. Mi madre siempre me había dicho que mi padre había muerto en circunstancias misteriosas. Ahora entendía por qué. Miguel Sánchez no era un desconocido. Era parte de una historia que me concernía directamente. Los comensales comenzaron a murmurar. Algunos se levantaron, otros miraban con horror. El restaurante de lujo se había convertido en el escenario de una revelación que cambiaría para siempre la historia de dos familias. Rodrigo me miró. Yo le devolví la mirada. Ambos sabíamos que este era solo el principio de algo mucho más grande. Un secreto familiar había explotado, y nosotros seríamos los testigos de su destrucción. El momento de la verdad llegó sin avisar, como esos temblores que sacuden Chile sin previo aviso. Estábamos en el Mirador, el restaurante que había sido testigo silencioso de décadas de secretos familiares, cuando todo comenzó a desmoronarse. Ernesto Valenzuela tenía el rostro descompuesto. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban como hojas en otoño. La máscara de empresario implacable se había caído, dejando ver a un hombre quebrantado por el peso de la verdad. Miguel no murió en un accidente, comenzó a decir, su voz apenas un susurro que cortaba el ambiente elegante del restaurante. Yo fui responsable de su muerte. Las palabras cayeron como piedras, rompiendo el silencio que había mantenido su familia unida durante décadas. Rodrigo lo miraba fijamente sin parpadear. Años de investigación, de buscar respuestas entre documentos antiguos y rumores, estaban a punto de tener sentido. Su padre confesaba algo que cambiaría para siempre la historia familiar. La historia era más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. Miguel Sánchez no era solo un socio, era el hermano de Ernesto. Habían construido juntos el imperio restaurantero, pero una traición, un negocio turbio, había terminado en tragedia. Lo maté económicamente primero, continuó Ernesto. Le cual todo. Sus contactos, su reputación, su futuro. Las lágrimas comenzaban a mezclarse con el sudor en su rostro. Elena, su esposa, miraba hacia otro lado, como si pudiera borrar ese momento de la realidad. Los detalles salían como una herida que por fin se abre. Un negocio sucio, una traición familiar, un asesinato que no fue con balas, pero que destruyó completamente a Miguel. Lo dejaron sin nada, lo empujaron a la ruina total. Rodrigo sacó unos documentos, pruebas que había encontrado en archivos antiguos, registros que demostraban la manipulación sistemática que su padre había ejercido contra su propio hermano. Cada papel era una puñalada a la imagen perfecta de los Valenzuela. Fue entonces cuando me miraron. Algo en mi historia familiar parecía conectarse con ese secreto. Mi padre, del que apenas tenía recuerdos, había sido parte de esa historia oscura. No era una coincidencia que yo estuviera allí ese día. Los comensales comenzaron a murmurar. Algunos se levantaron, otros miraban con horror. El restaurante de lujo se había convertido en el escenario de una confesión que destruiría para siempre la reputación de una de las familias más poderosas de Santiago. Tengo una hija, dijo Ernesto de repente, mirándome directamente. Una hija que no conocí. Un silencio sepulcral cayó sobre el restaurante. La verdad estaba saliendo a la luz. Y nadie estaba preparado para lo que vendría. La humillación no llegó como un golpe único, sino como una serie de puñaladas silenciosas que desgarraban mi dignidad. Estar en el Mirador rodeada de la familia Valenzuela era como estar desnuda frente a un tribunal que me juzgaba sin misericordia. Los comensales comenzaron a murmurar. Miradas de desprecio, comentarios velados, gestos que intentaban reducirme a menos que un objeto. Yo, que había sido invisible durante años como repartidora, de repente era el centro de una historia que nunca pedí protagonizar. Una repartidora, escuché a una señora mayor decir con asco.
Supuestamente hija de Ernesto Valenzuela. Las palabras cortaban más que cualquier cuchillo. No era solo el desprecio social, era la negación de mi existencia misma. Cada sílaba destilaba veneno, cada mirada intentaba hundirme más profundo. Rodrigo fue el único que intentó defenderme. Pero su defensa sonaba más a lástima que a verdadero respeto. Los ojos de su familia me miraban como si fuera una intrusa, una mancha en su perfecto linaje familiar. Era como si mi simple existencia fuera un error que necesitaba ser borrado. Mi madre no estaba conmigo. Años de trabajar, de luchar sola, de mantenerme en pie parecían condensarse en ese momento. Sentí que todo mi esfuerzo, cada kilómetro recorrido en mi bicicleta, cada entrega realizada bajo la lluvia, cada sacrificio, no valía nada frente a esos ojos que me juzgaban con una crueldad casi quirúrgica. Los meseros que antes me trataban como invisible, ahora me miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Yo que había cruzado ese restaurante cientos de veces como una sombra, era ahora el centro de atención. Mi uniforme de repartidora parecía brillar como una marca de vergüenza, un recordatorio de mi origen. Ernesto Valenzuela no me miraba directamente. Su silencio era más hiriente que cualquier palabra. Era como si reconocer mi existencia fuera demasiado doloroso para su imagen pública. Su mirada esquiva gritaba más que 1000 insultos. Me reducía a menos que un error incómodo en su historia familiar. ¿Cómo puede ser mi hija?, preguntó finalmente con un tono que sonaba más a disgusto que a genuino asombro. Cada palabra era un golpe a mi dignidad, un intento de borrarme de su historia familiar. Su voz destilaba desprecio, como si mi existencia fuera una afrenta personal. Los otros comensales comenzaron a sacar sus teléfonos. Sabía que para el final de la noche mi historia sería un espectáculo mediático. Una repartidora convertida en heredera, un escándalo perfecto para los programas de chisme. Mi vida se convertiría en un circo, un entretenimiento para la élite santiaguina. Rodrigo se acercó y me tomó de la mano. Fue un gesto que pareció escandalizar aún más a su familia. Un gesto que decía más que 1000 palabras. Un gesto de desafío contra toda una estructura social que me había mantenido invisible durante años. La humillación era completa, pero algo dentro de mí comenzaba a despertar. No iba a ser una víctima. Iba a ser la protagonista de mi propia historia. Cada mirada de desprecio se convertiría en combustible para mi transformación. Un silencio sepulcral cayó sobre el restaurante. Y yo sabía que esto era solo el principio de una historia que cambiaría para siempre el destino de los Valenzuela. La decisión más difícil de mi vida llegó después de una noche de insomnio, mirando por la ventana de mi pequeño departamento en el barrio bajo de Santiago. Todo lo que conocía se había desmoronado en cuestión de horas, como un castillo de naipes construido con ilusiones frágiles. Tenía dos caminos: aceptar el reconocimiento de Ernesto Valenzuela y entrar en un mundo de privilegios que nunca había imaginado, o mantenerme fiel a mi origen, a mi madre, a mi historia de lucha y supervivencia. Cada opción era como una herida abierta en mi identidad. Rodrigo me había ofrecido su apoyo incondicional. «Podemos enfrentar esto juntos», me decía con una intensidad que me descolocaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y esperanza. Pero yo sabía que no sería tan simple. Aceptar ser parte de la familia Valenzuela significaba traicionar todo por lo que mi madre había luchado durante años. Recordé cada sacrificio de mi madre. Sus manos ásperas por el trabajo, marcadas por años de costura y limpieza. Sus noches en vela preparando comidas con lo poco que teníamos. Sus palabras de esperanza cuando todo parecía perdido. Cada centímetro de nuestra pequeña vida había sido construido con sudor y dignidad. ¿Podría cambiar todo eso por una herencia, por un apellido que sonaba a poder y privilegio? Mi madre, enferma y cansada, me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Tú decides tu camino», me dijo aquella noche, sosteniendo mi mano con la fuerza que aún le quedaba. Pero sus ojos me decían más que sus palabras. Había un dolor profundo, un secreto que aún no me había revelado. Algo que flotaba entre nosotras como un fantasma silencioso. Los medios ya habían convertido mi historia en un circo mediático. Titulares sensacionalistas que prometían revelar el gran secreto de los Valenzuela. Programas de chisme especulando sobre cada detalle de mi vida. La idea de convertirme en un espectáculo me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Mi dignidad estaba en juego. Ernesto Valenzuela había intentado contactarme varias veces. Abogados elegantes, mensajeros discretos, intentos sutiles de negociación que olían a estrategia más que a genuino interés familiar. Pero yo sabía que no era amor lo que lo movía, sino el miedo a un escándalo que pudiera destruir su intricada red de poder y prestigio. Mis compañeros repartidores me miraban diferente, algunos con admiración como si hubiera encontrado un boleto de escape de la vida precaria, otros con recelo como si ya me hubiera olvidado de mis raíces.
Yo seguía siendo la misma Catalina que había recorrido las calles de Santiago entregando pedidos, pero algo había cambiado para siempre. Rodrigo representaba otra posibilidad, no era solo un apellido o una herencia, era alguien que parecía genuinamente interesado en mi historia, en desentrañar los secretos familiares. Pero la desconfianza me consumía como un veneno lento. ¿Podía creer en su sinceridad? ¿O era parte de otra estrategia familiar? La decisión no era solo mía. Había secretos familiares que aún no conocía, historias ocultas que amenazaban con cambiar todo lo que creía saber sobre mi origen. Cada paso que diera podría desencadenar consecuencias impredecibles. Una llamada inesperada cambiaría todo. Un sobre que llegaría esa misma noche revelaría un secreto que nadie esperaba. Mi vida estaba a punto de dar un giro que ni yo misma podía imaginar. El camino de la superación nunca es una línea recta. Es un sendero lleno de curvas, de obstáculos, de momentos donde la única opción es seguir adelante o rendirse. Y yo había elegido seguir sin importar el precio. Después del escándalo en el Mirador, mi vida dio un giro radical. Decidí no ser una víctima de las circunstancias, sino la protagonista de mi propia historia. Cada herida, cada humillación se convertiría en combustible para mi transformación. Comencé estudiando por las noches. Mientras otros dormían, yo estaba en la biblioteca pública, aprovechando cada minuto libre. Mis manos, acostumbradas a hacer entregas, ahora sostenían libros. Mi cerebro, que había sido subestimado durante años, comenzaba a despertar. Rodrigo me ayudó, pero no como un salvador, sino como un aliado. Me consiguió becas, me conectó con personas que podían guiarme. No era caridad, era reconocimiento. Juntos comenzamos a desentrañar la verdadera historia de mi familia. Mi madre, mi gran guerrera, me miraba con orgullo. Cada examen aprobado, cada logro, era una victoria para ella. Una mujer que había criado sola, que había trabajado hasta el agotamiento, veía cómo su hija rompía las cadenas de la pobreza. No fue fácil. Había días donde el cansancio me consumía. Trabajaba durante el día, estudiaba por la noche. Mis compañeros de la universidad no entendían mi historia. Mi lucha era invisible para ellos. Pero yo seguía adelante. Descubrí que la educación era mi verdadera arma. No para vengarme, sino para transformarme. Cada libro era una trinchera contra los prejuicios, cada conocimiento un escudo contra la discriminación que había sufrido. Los Valenzuela seguían siendo un enigma. Ernesto intentaba acercarse, pero yo había aprendido a poner límites. No era su dinero lo que me interesaba, sino entender mi propia historia. Cada documento, cada conversación me acercaba más a la verdad. Mi trabajo como repartidora me había enseñado más que cualquier clase. Disciplina, resistencia, hambre de superación. Esas lecciones fueron mi verdadero máster. Mientras otros estudiantes se quejaban, yo agradecía cada oportunidad. Comencé a dar charlas en escuelas públicas. Compartía mi historia no como un modelo de lástima, sino de transformación. Mostraba que el origen no determina el destino. Mis palabras inspiraban a otros jóvenes que venían de contextos similares. Rodrigo se convirtió más que un aliado. Juntos comenzamos a trabajar en proyectos sociales, en programas que ayudaban a jóvenes de bajos recursos. No era caridad, era justicia social. Un día recibí una invitación que cambiaría todo. Una beca internacional para continuar mis estudios. El mundo se abría ante mí, no por ser hija de Ernesto Valenzuela, sino por mi propio mérito. La última entrega que haría sería la de mis propios sueños. Y sabía que esta vez nadie me detendría. El regreso triunfal no fue un momento, fue un proceso. Después de años de estudio, de transformación personal, volví a Santiago con una maleta llena de sueños y una historia que cambiaría para siempre el destino de mi familia. El Mirador seguía siendo el mismo restaurante de lujo, testigo silencioso de mi historia. Pero yo ya no era la misma repartidora invisible. Ahora era una profesional con un doctorado en desarrollo social, becada por una de las universidades más prestigiosas de Europa. Ernesto Valenzuela me esperaba, no como un padre arrepentido, sino como alguien que finalmente reconocía mi valor. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora mostraban un respeto genuino. No por mi apellido, sino por lo que había logrado. Rodrigo me recibió con un abrazo. Habíamos construido algo más que una relación familiar. Éramos verdaderos compañeros de lucha. Juntos habíamos desenterrado secretos, transformado vidas, creado proyectos sociales que cambiaban la realidad de jóvenes de bajos recursos. Mi madre, mi heroína, ya no estaba. Pero cada logro era un homenaje a su sacrificio. Cada premio, cada reconocimiento llevaba su nombre. Había cumplido su sueño. Romper el ciclo de pobreza, demostrar que el origen no determina el destino. El día de mi presentación en el Mirador fue simbólico. El mismo restaurante que me había humillado años atrás, ahora sería el escenario de mi triunfo.
Presentaría un proyecto de inclusión social que transformaría la forma de ver el desarrollo económico en Chile. Los mismos empresarios que me habían despreciado ahora me escuchaban con respeto. Mis investigaciones, mis propuestas, desafiaban el sistema que me había intentado mantener invisible. No venía a vengarme, venía a transformar. Mi historia se había convertido en inspiración. Medios de comunicación, universidades, organizaciones sociales, todos querían conocer mi camino. De repartidora a doctora, de invisible a referente nacional de cambio social, Ernesto Valenzuela firmó ese día el proyecto más importante de su vida. No por obligación, sino porque finalmente entendía el valor de la inclusión. Un fondo para becas para jóvenes de contextos vulnerables llevaría mi nombre. Rodrigo y yo habíamos construido algo más que un vínculo familiar. Éramos socios, compañeros de sueños. Juntos transformaríamos el concepto de responsabilidad social en Chile. Miré a mi alrededor. El mismo restaurante que había sido mi primer campo de batalla, ahora era el escenario de mi mayor victoria. Los mismos meseros que me habían tratado como invisible, ahora me miraban con respeto. No era una historia de venganza, era una historia de transformación. Y sabía que este era solo el beginning of something más grande. La nueva realidad no era un sueño, era un territorio desconocido que había conquistado centímetro a centímetro. Mis días ya no transcurrían pedaleando por las calles de Santiago, entregando pedidos bajo la lluvia. Ahora dirigía proyectos sociales que transformaban vidas, exactamente como la mía había sido transformada. El mundo de los Valenzuela ya no me resultaba ajeno, pero tampoco me pertenecía completamente. Había construido mi propio espacio, mi propia identidad. No era la heredera que algunos esperaban, ni la repartidora que todos habían subestimado. Era Catalina, simplemente Catalina. Mis investigaciones sobre movilidad social habían revolucionado los círculos académicos. Cada conferencia, cada publicación desafiaba los paradigmas tradicionales. No hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia. Mi historia era mi mayor credencial. Rodrigo se había convertido en algo más que un aliado familiar. Juntos habíamos creado una fundación que becaba a jóvenes de contextos vulnerables. No era caridad, era justicia social. Cada estudiante que apoyábamos era un golpe contra el sistema que nos había mantenido divididos. Ernesto Valenzuela había cambiado. No completamente, pero lo suficiente para reconocer sus errores. Firmó proyectos de inclusión, abrió espacios en sus empresas para jóvenes sin recursos. No por redención, sino porque finalmente había entendido el valor real del talento. Mi madre, aunque ya no estuviera físicamente, era el espíritu de cada proyecto. Cada becario llevaba su legado. Cada joven que lograba transformar su vida era un homenaje a su sacrificio silencioso. Los medios me llamaban la heredera que desafió al sistema. Pero yo nunca me vi como una heroína. Era simplemente alguien que se negaba a aceptar las reglas injustas que habían intentado imponerme. Mis antiguos compañeros repartidores me miraban con orgullo. No era un triunfo individual, era la prueba de que el origen no determina el destino. Cada vez que daba una charla en mi antigua comunidad sentía que devolvía algo de lo mucho que la vida me había dado. El restaurante El Mirador ya no era un símbolo de dolor, sino de transformación. Ahora teníamos un programa que daba oportunidades laborales a jóvenes de bajos recursos, comenzando precisamente en ese lugar que había sido testigo de mi primera humillación. Rodrigo y yo habíamos construido algo más que un vínculo familiar. Éramos socios, amigos, compañeros de sueños. Nuestra relación desafiaba todas las etiquetas tradicionales. Mi vida ya no cabía en una historia simple. Era un proyecto en constante construcción, un desafío permanente a los límites que otros habían intentado imponerme. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, y esta vez yo escribiría las reglas. Reflexionar sobre mi historia es entender que la vida no es blanco o negro. Es un lienzo lleno de matices y posibilidades. Cada decisión que tomé no fue producto de la casualidad, sino de una profunda necesidad de transformación personal y social. Mi viaje comenzó como una simple repartidora en las calles de Santiago, y terminó desafiando un sistema que parecía inamovible. No busqué venganza, busqué justicia. No quis destruir, quis construir. Cada obstáculo se convirtió en un escalón hacia mi verdadero potencial. Cada herida en una lección de resiliencia. La familia Valenzuela cambió conmigo. Ernesto no solo me reconoció, sino que transformó su empresa desde sus cimientos. Rodrigo se convirtió en más que un hermano, en un verdadero aliado de cambio social. Juntos creamos programas que dan oportunidades reales a jóvenes sin recursos, desafiando los paradigmas tradicionales de movilidad social. Mis investigaciones demostraron algo fundamental. El origen no determina el destino. Cada joven que becamos, cada historia que transformamos, es la prueba viviente de que los sueños no tienen límites sociales. Mi madre, desde donde quiera que esté, sabe que cumplí su mayor anhelo.
romper el ciclo de la pobreza y crear un camino diferente. El secreto familiar que parecía destruirnos nos terminó uniendo de una manera que nadie podría haber imaginado. Miguel Sánchez, el tío que nunca conocí, fue recuperado no como una herida abierta, sino como parte fundamental de nuestra historia. Su memoria ahora inspira proyectos de reconciliación familiar y empresarial. Aprendí que la verdadera herencia no son los apellidos o el dinero, es la capacidad de transformar el dolor en esperanza, los obstáculos en oportunidades. Cada cicatriz se convirtió en una lección, cada humillación en combustible para mi crecimiento personal y profesional. El Mirador, el restaurante que fue testigo de mi primera humillación, ahora es un símbolo de transformación social. Tenemos programas de inclusión laboral que dan oportunidades reales a jóvenes trabajadores, desafiando los límites de la desigualdad que tanto nos ha marcado en Chile. Descubrí que la verdadera revolución no viene de los grandes gestos, sino de las pequeñas acciones diarias. Cada becario que apoyamos, cada historia que transformamos, es un golpe contra un sistema que nos quiere divididos y sometidos. Si estás viendo esta historia, quiero que entiendas algo profundamente importante. Tu origen no define tu destino. Cada obstáculo puede ser un trampolín, cada dolor una oportunidad de crecimiento. Cree en ti mismo, trabaja con pasión y transforma tu realidad. No dejes que nadie te diga que tus sueños son demasiado grandes. Nuestra historia demuestra que la vida puede cambiar en un instante, que la dignidad no se hereda, se construye. El verdadero poder no está en los apellidos, sino en la capacidad de transformar el dolor en esperanza. Antes de irme, quiero pedirte algo desde el corazón. Si esta historia te inspiró, si te conmovió, por favor dale like y suscríbete al canal. Comparte esta historia, porque cada like es un mensaje de esperanza para alguien que necesita escucharlo. Juntos podemos cambiar la narrativa. Juntos podemos transformar realidades. Soy Catalina Valenzuela, y esta es mi historia. Una historia de superación, de dignidad, de esperanza.